La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Carla Mateo Renedo. Ella es ginecóloga, obstetra y especialista en reproducción asistida. Ella forma parte del CENDOE, del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Me lo aprendí ya. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, Ramón. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias. Gracias por decirme Ramón y no don Ramón. Porque cuando me dicen don Ramón, yo me siento como parte del Chavo del Ocho. Carla, ¿en qué momento en tu especialidad se decide que ya una mujer no tiene manera de quedar embarazada y entonces hay que recurrir a una serie de tratamientos? Lo que siempre hacemos es esperar un tiempo prudente. ¿Qué es un tiempo prudente, doctora? Depende de cada caso, pero si la paciente tiene menos de 35 años y es sana, se espera un año buscando, de manera natural en su casa. Luego de un año, sin quedar embarazada, se le recomienda que vaya a la consulta de fertilidad, pero se le da su tiempecito porque se piensa que salir embarazado es súper fácil y que eso tú lo vas a intentar y que al mes va a Solo llegar. cuando es mal hecho y escondido. Es de una vez. O cuando hay una infidelidad, óyeme, el embarazo es facilísimo. Es inminente. Sí. No, pero realmente, no, eso son coincidencias de mala suerte. Pero realmente la tasa de embarazo por mes no es tan alta como pensamos. Entonces sí se le da. ¿De qué porcentaje estamos hablando de posibilidades en una pareja normal de que...? Entre un 15 y un 25 por mes apenas. Y va reduciendo con la edad. Eso es bastante bajito. Cuando hablamos de que va reduciendo con la edad, ¿a partir de qué edad se va poniendo más difícil? A partir de los 35 añitos. Ay, tan pronto. Tan pronto así. Y las mujeres cada vez queremos hacer más cosas, cada vez queremos tener hijos estando más realizadas, más planes. Entonces eso también dificulta la cosa un poquito. Comparándolo con quizás hace 30, 40 años, donde ya entre 20 y 30 las mujeres usualmente tenían hijos. Doctora, pero y algunos casos que vemos de celebridades y cosas de a mayor de edad, 47 sí. y hasta 50 años con bebé y eso. Bueno, mira. Eso es con reproducción asistida. Es con reproducción asistida en la mayoría de los casos, pero te puedo decir que he escuchado casos anecdóticos, porque no te puedo decir que son estadísticos, porque no son tantos, de pacientes que quedan embarazadas así con 48, con 47 de manera espontánea. Pero no creo que sea el caso de las celebridades, porque usualmente son mellizos, que es una de las principales cosas para relacionar los tratamientos de reproducción asistida. Sara, la esposa de Abraham, quedó embarazada a los 90 años, pero eso fue un milagro. Doctora, y cuando entonces el problema no es la mujer, sino el hombre. No, igual se hacen los tratamientos de reproducción asistida si es necesario. Se trata, se busca la causa. Por ejemplo, hay hombres que tienen alteraciones en los testículos, que tienen varicocele, que son como varices en el escroto. Entonces, si tiene una causa identificable y corregible, sea quirúrgica con tratamiento, se corrige. De no tenerla y de no poder corregirse nada, pues entonces se va a los tratamientos de reproducción asistida directamente. Y lo que son los llamados azospérmicos, ¿hay algún tratamiento al día de hoy para esos casos? Un azospérmico, pues tú sabes mucho. Ese término está chulo. No, yo pensaba que yo venía a explicar. Cuando uno tiene entrevista como esta, uno busca al doctor Google. Y entonces el doctor Google ayuda mucho. Claro, y más ahora con la inteligencia artificial. Bueno, mira, en medicina la A es como ausencia de. Entonces, azospermia sería un masculino que en un eyaculado no tiene esperma. Pero eso no significa que no tenga células que puedan ser precursoras de esperma en el testículo. Entonces, para tú saber eso, se hace lo que se llama biopsia testicular, que es básicamente, quirúrgicamente lo hace un urólogo, no es algo que hacemos nosotros. Claro. Sí lo hace por recomendación nuestra. Se toma un poquito del material que está dentro del testículo, se mira en el laboratorio y a veces se encuentran espermatocitos, que son células que van a hacer espermatozoides luego, y con eso se hacen los tratamientos. Ya si con la biopsia sale que no hay nada, ahí sí se considera un azospérmico completo. Y en el caso de la mujer, hay casos que ni siquiera la reproducción asistida, es decir, que no son capaces de ovular o de qué sé yo. Muchísimos. Y complementando esa pregunta, esa inquietud de Ramón, ¿cuáles son las razones por las cuales una mujer no puede salir embarazada aún teniendo relaciones con su pareja? Que son, de verdad, te diría que son infinitas, porque van como por área del cuerpo. Desde un trastorno ovulatorio, por ejemplo, si tú no ovulas,
¿cómo vas a quedar embarazada si se necesita un óvulo? Un óvulo y un espermatozoide para tener un bebé. Si tú pero, perdón, pero esa mujer que no ovula, ¿no tiene periodo entonces o tiene periodo? No, no tiene. No tiene. Y se ve mucho en el síndrome ovario poliquístico, no sé si lo han escuchado. Sí. Que las pacientes a veces pasan 8 meses y no menstruan. Y no ovulan. Pero aparte de las causas ovulatorias, tú tienes causas anatómicas, que son causas que están ahí, que tú las ves. Por ejemplo, pacientes que no tienen las trompas abiertas, porque tú tienes el útero en el medio, los ovarios en los lados y 2 tubos que conectan. Esas son las trompas. Las trompas de falopio. Se pueden abrir. Permeabilizarse. Sí. Existe cirugía, lo que pasa es que la trompa, aparte de ser un órgano conector, es como un órgano funcional, porque se mueve, tiene unas estructuras en su interior que van llevando ese óvulo a su lugar y el esperma a su lugar. Y Dios es perfecto, la naturaleza es perfecta, replicar eso es muy difícil. Entonces esas cirugías tienen una tasa de éxito baja cuando están tapadas las trompas y tú intentas recanalizar esas trompas. Entonces, doctora, ¿cuándo se recurre a la reproducción asistida o in vitro, no? ¿En qué casos? Bueno, mira, los tratamientos de reproducción asistida el in vitro ya viene en alta complejidad, pero existen también de baja complejidad, que son cosas menos invasivas, como la asistencia para que la paciente ovule o la inseminación artificial, que la gente lo confunde mucho eso, el in vitro con la inseminación artificial. Yo trato de decirle inseminación, como semen inside, como que se lo aprendan de esa manera, que no se hace nada en el laboratorio así como crear un embrión in vitro. El embrión, la vida se crea in vivo, porque lo único que tú haces es ponerle un semen capacitado. Entonces es diferente. Pero te puedo decir que... Y es efectivo, funciona. La tasa de efectividad de la inseminación no es tan alta como la del in vitro, jamás, ¿verdad? Y no es tan alta tampoco en comparación con tener relaciones sexuales programadas en su casa. La diferencia funciona es mucho. más, la inseminación artificial o la in vitro? La in vitro. Es más efectiva. Mucho más exponencialmente. Porque en la in vitro el óvulo va por laboratorio, va fecundado, lo que se implanta. Exactamente, realmente ya un óvulo fecundado es un embrión que viene siendo nosotros cuando teníamos 1, 2, 3 días de vida. Ya no es 2 cosas, se unen en conjunto. Ya. Entonces ya cuando tú le pones eso a la paciente, la tasa de... Entonces, ¿qué hacen? Le extraen un óvulo a la mujer y un espermatozoide al hombre y en laboratorio los unen. Uno no, millones. Los hombres tienen millones de espermatozoides en cada eyaculada. Se haga la fecundación, aunque sea en laboratorio, no todos se fecundan. A veces ponen 4, 3 o no sé, una cantidad. Así a mismo. ver que se queden algunos de ellos. La tasa, no pone 3 o 4, ay, no, se ponen 1 o 2 máximo, porque tú imaginas que cuatrillizos es una tasa. Pero que a veces no se pegan, y se pegan 2 y o se va uno en el camino y así. Sí, pero por protocolo y por ética, no se debe poner más de 2 embriones a la vez, porque un embarazo de trillizos o cuatrillizos es potencialmente un embarazo de muy alto riesgo y un embarazo de prematuros, y que se puede hasta perder, y el punto de la paciente no es ser madre de trillizos, tener por lo menos uno mejor, ponerle uno ahora si no se queda después el otro. Pero siempre entonces salen gemelos. No. No, aunque tú le pongas 2 bebés, no siempre se van a pegar los 2, no siempre se va a pegar ninguno, o sea, eso es una probabilidad dependiendo de cada caso. ¿Y qué porcentaje de éxito en in vitro se puede hablar? Un 50, un 60%. Cuando no se hace algo que se conoce como biopsia embrionaria, porque eso es chulísimo, este mundo es bello. Esa es una maravilla porque tú ayudas a tantas parejas a formar su familia, que eso es hermoso. Entonces, la medicina ha avanzado tanto con el tiempo que ahora mismo tú puedes tomar esos embriones, que le podemos decir bebés para entender mejor, ¿verdad? Bebés de días, apenas 5 días, se les toma un pedacito, se estudia y se identifica cuáles bebés son sanos. Entonces, al tú poner un embrión que es sano, las probabilidades pueden ascender hasta un 90% de éxito, si ya está identificado. Y eso lo estamos hablando en República Dominicana, porque esto de inseminación, bueno, es hace mucho tiempo que se viene haciendo. Hasta con los animales se hace la inseminación. ¿Y el in vitro también? ¿Y el in vitro también se hace? La fertilización in vitro es más sofisticada y requiere de mucho más equipo, de mucho más expertise de los actores involucrados. En el país, ¿cuánto ha avanzado hoy en el mundo la casuística de éxito con la reproducción asistida de in vitro, fertilización in vitro? Bueno, a nivel mundial, lógicamente que para poder estudiar eso uno tiene que salir fuera del país, porque aquí ese tipo de academia no la tenemos disponible todavía.
Ojalá de aquí a unos años sí sea posible. Pero en el mundo ha avanzado muchísimo todo lo que son los procedimientos de reproducción humana y orgullosamente yo siento que mi país está muy avanzado. Aquí se hace con éxito la fertilización in vitro. Muchísimo éxito. Yo tengo pacientes que hacen turismo reproductivo con ese fin y a veces vienen de tratamientos fallidos en Europa y en Estados Unidos. No te quiero decir con esto porque en ese sentido yo las aterrizo mucho y le digo, mira, yo no tengo ninguna técnica secreta. Esos protocolos son de acceso para todos los médicos que estudian esto. Yo no puedo hacerte una cosa rara ni nada, pero vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacer un cambio por aquí, un cambio por allá, y he tenido muchos pacientes con éxito en mi país, en República Dominicana. Vamos a una breve pausa, que esta conversación está interesante, ya nos falta mucho que aprender sobre la reproducción asistida con la doctora Carla Mateo Renedo. Doctora, en el caso de que se detecte, usted hablaba de las trompas y que hay muchos factores que influyen en que una mujer naturalmente pueda salir embarazada. En el caso de obstrucción de trompa, que puede ser una de las causas físicas más comunes, así es. Por la laparoscopía no se puede destapar una trompa cerrada. Es lo que te comentaba antes, de hacerlo, de abrirlo, eso es como tú decir que vas a destapar un tubo y a lo mejor tú pudieras Pero no es abrirlo, es como con agua, aire, líquido, con algo. Bueno, no. Primero sería identificar dónde está tapada, porque se hace un estudio para eso y se hace con un líquido que se introduce a presión. Entonces, si está tapada de una manera ligera, con el mismo estudio, sin necesidad de la cirugía, se destapa. Ya. Uno recibe mucho eso, pacientes que van a la consulta con historia de infertilidad de 3, 4, 5 años, y simplemente estamos empezando los estudios y después del estudio de las trompas, que se llama histerosalpingo, al otro meta embarazada. Histerosalpingografía. Ay, sí, wow. Yo estoy sorprendida. Yo estoy sorprendida. Mire, no es ni cualquier médico dice esa palabra bien. Ay. Bueno, ¿y qué tan común es esto, doctora, en las pacientes? Es decir, que vaya con un problema de que no puede tener un bebé, pero que en el camino, si es físico o si es por tratamiento, se pueda resolver sin tener que recurrir a técnicas asistidas como inseminación artificial o fertilización in vitro. Te diría que la mayoría. La mayoría de los casos. La mayoría de los casos. La mayoría de los casos. ¿Una infección vaginal puede hacer que una mujer tenga problemas después para embarazar? Claro. Claro que sí, existen. ¿Alguna bacteria rara? Existen dos infecciones clásicas que se relacionan con tapar trompas, que son la clamidia y la gonorrea. Esas son clásicas, porque inflaman no solo la parte de la vagina, sino el útero, las trompas. Entonces, al inflamarlo, pueden tapar las trompas. Y luego tú tienes una obstrucción de trompas que es secundaria a esa infección primaria. O sea que realmente sí. Doctora, ¿y cuando falla? Porque usted dijo que es 60%. 50-60%. Funciona. Sí. Cuando falla, ¿se intenta de nuevo o se descarta? No, se intenta. Se intenta. Yo creo que pocas cosas tienen tanta fuerza en la vida como unos padres cuando quieren ser, bueno, como una pareja cuando quiere ser padres. Eso es. Y tantas parejas que no quieren tener hijos, porque ahora eso está de moda. Parejas que dicen, no, vamos a tener una mascota. Sí, eso es verdad, sobre todo en países mientras más desarrollados son, la tasa de natalidad es menor. En Europa, la última vez que se hizo esa estadística, que se hace prácticamente anual, se estimaba que las parejas tenían más fácil un perro que un hijo. Sí. Aquí no tanto, porque aquí todavía, con el tema que comentaban hace un momento de la educación y demás, tenemos muchos embarazos en etapa más joven, donde es menos propenso la aparición de los problemas. Pero ya en una clase social con una educación un poquito mayor, la gente quiere posponer mucho la maternidad y uno no está aquí para decirle que se embarace ahora o después, cada quien es dueño de su cuerpo, pero por lo menos revisarse y saber si esperar es una opción. Doctora, ¿no? y cuando en la fertilización in vitro salen gemelos o trillizos, ¿es por la fertilización o era porque por causas genéticas iban a ser? Yo le hago la pregunta, porque yo tengo unos gemelos que nacieron nietos por asistida y siempre pensamos que salieron gemelos por el in vitro. Pero fuera de cámara, como usted me comentaba que no,
Depende, porque una cosa son mellizos, Exacto. que son hermanos que nacieron juntos. Usted y su hermano nacieron el mismo día. Y a los veces mellizos. un varón y una hembra. A veces un varón y una hembra, a veces dos varones, dos hembras, porque son simplemente hermanos que nacieron juntos. Pero gemelos, nosotros no ponemos gemelos, nosotros podemos poner dos embriones que vendrían siendo mellizos. Pero si de pronto tú te hiciste un in vitro y nacieron gemelos, esos no son los dos que pusimos, eso es uno de los dos que pusimos que se partió en dos. Es así. Fue así. Que no es directo por las causas, eso es que tú tienes una genética en tus genes, en tus óvulos, tu familia, que tú vas a tener gemelo, porque gemelo es la misma gente prácticamente dos veces. Que tiene problemas, pero tiene la ventaja que tiene dos, ya dije, ya paparé ahí. Exactamente, exactamente. ¿Y le ha pasado a usted, doctora, casos como que hay mujeres que no pueden tener su bebé, que son estudiadas de arriba abajo, y le dice el doctor o la doctora en este caso, usted puede salir embarazada, no tiene nada físicamente que se lo impida, pero no sale aún así embarazada? Esos son los peores casos, Jacqueline, los peores, y son muchísimos. Eso se llama esterilidad de origen desconocido y se considera una indicación para un in vitro, donde tú le haces de todo. De todo, y dice, pero usted está bien. Y no se quedan. Y no queda. Años van, años vienen y no se Y quedan. a la pareja también, al hombre. ¿No? Claro, Sí. las consultas de fertilidad son de los dos, van ambos. Va el hombre y va la mujer. Se le Pero hacen es más- esos- Solo que el más hombre es común. al urólogo, ¿no? Te voy a decir. El hombre es al urólogo que va. El urólogo, al igual que el ginecólogo, tiene su subespecialidad que se llama andrología, que es la parte como de las hormonas, la formación de esperma y esa parte como orientada hacia la fertilidad. Pero de todas maneras, como el hombre tiene menos factores para provocar una infertilidad, porque la mujer tiene muchísimo, que si la ovulación, que si las trompas, que si el útero, un montón, y el hombre no tiene tantos así, pues entonces tú lo evalúas al hombre y si es necesario, tú sí lo mandas al andrólogo, pero la consulta inicial es conmigo. Entonces, con respecto a la cantidad, ¿tú sabes cuánto? Igual. Igual. Es decir, que la casuística que siempre hay en la mujer, no, es mitad, mitad. Mitad, mitad, literal, y eso está en la estadística. Ok. La estadística no se discute. El deseo de tener un bebé, de ser madre o de formar una familia, bueno, a veces si están en pareja es mucho más fácil, pero a veces hay mujeres solas que deciden yo voy a tener mi hijo o voy a tener mi familia. Claro. Pero para eso o tienen que buscar a alguien que les sirva de donante o tienen que haber un donante de esperma o recurrir a un banco de esperma. Correcto. Esos casos se presentan en su consulta y si es así, ¿cómo se resuelve? Y si aquí hay bancos de esperma. Lo primero es identificar qué tipo de tratamiento necesita la paciente. Si la paciente va para simplemente una inseminación artificial o si se va a hacer un in vitro con semen de donante. Nosotros tenemos donantes que son nacionales, que a diferencia de lo que tú pudieras obtener de nuestro banco, son un semen fresco, que suele ser mejor para trabajar. Porque Pero es con un semen que- protocolo, ¿cierto? Claro. Legal y de De procedimiento. todo, hasta por ejemplo de pruebas. Hay que hacerle un montón de pruebas porque no puede ser así. Tú tienes que identificar que el paciente no tenga virales, que sean genéticamente compatibles. Todo eso tiene un protocolo. Y también tienes la opción de traer el esperma directamente de Estados Unidos, que es un poquito más Así costoso. que se importa Sí, esperma. importado, hay internacional. Increíble, no sabía. De Sí. con raza, colores, De preferencia. todo. Tú lo buscas por internet. Por Y internet, claro. Sí, y dependiendo del plan que tú pagues, tú tienes acceso a más o menos información de ese caballero. Por ejemplo, si es un plan superior, tú puedes ver sus fotos de bebé, escuchar su voz, y si te parece como agradable y es como lo que tú te gusta, te llama la atención, entonces lo compras con tu tarjeta de crédito. Todo, claro. O sea, que Pero en el academia, caso de todo. donante local no se conocen. Es anónimo Es completamente. anónimo. Es anónimo completamente. Y a veces, o sea, cuando una persona decide donar sus gametos, sea espermatozoides u óvulos, pues entonces esa información de cuál es el proceso luego no se dice tampoco. Porque también se donan óvulos. Sí. Y también a veces hay mujeres que necesitan óvulos. Más de las que tú crees y jovencitas, menos de 30. No sé qué pasa. Entonces, en esos casos donde la mujer no produce el óvulo, tienen que recurrir a comprar óvulo o a que alguien le done un óvulo. Sí. Se han ocurrido de madre que le donan a los hijos, a las hijas y de una Totalmente. hermana a otra. Así mismo. Esta información quisiera pasarla como a la población femenina más que nada, y para mí es importante. Las mujeres nacemos con los óvulos de la vida completa. Eso no... Por eso envejecen.
El envejecimiento es para todos, ¿verdad? Hombres y mujeres. No, pero me digo, el óvulo al ser la misma cantidad del inicio, envejece. Exactamente. En el caso del hombre no, porque produce. Produce, y por eso tú ves que en los campos tú ves caballeros embarazando súper mayores. Las mujeres no es el caso, porque las mujeres tenemos una cantidad de óvulos y lo vamos a ir perdiendo toda la vida. No importa que tú te pongas un Diumirena, que dures 4 años y no ves la menstruación, no importa. ¿Qué es un Diumirena? Ella sabe, tú sabes, un Diumirena. Un dispositivo intrauterino que se llama Mirena, que es un método anticonceptivo que es excelente y las pacientes duran años y no menstruan. Lo que te quiero decir es que este desgaste, que es lo que le explico, no es dependiente de lo que ocurre en tu vida, es dependiente del tiempo y el tiempo no lo para nadie. Eso es como tú, que tú cumpliste 5 años el año pasado y este año cumples 6. O sea, es así. Sí. Entonces, la velocidad con la que eso se pierde es diferente de mujer a mujer. Entonces, así como tú puedes tener una dama que a los 40 tiene óvulos y es capaz todavía de quedar embarazada, tú puedes tener una jovencita con 25 que le quedan óvulos para a lo mejor 3 años. Oh, Dios. Entonces, por eso, personalmente Y a lo yo... mejor no lo sabe. No lo saben. Y se casa a los 30 y... Perdió el chance. Para mí eso es de las cosas más tristes, porque por lo menos cuando son pacientes que yo tengo desde jovencitas, yo parezco jovencita, tengo muchos años trabajando. No, es jovencita. Pero cuando son pacientes que tienen conmigo ya unos años, ya desde los 25, 26 años, yo estoy monitorizándole eso. Y si veo una señal de alarma, yo le doy mi sugerencia, dependiendo socialmente de cómo está, porque no es lo mismo una niña de 26 con 2 años de casada, que a lo mejor ser mamá no es algo descabellado para proponerle, que una jovencita de 26 que no tiene ni novio, que se ve. Entonces, para ese caso, tú le sugieres la congelación de óvulos o le explicas, esta es tu situación, la decisión es tuya, pero esta es tu situación. Y así prevenimos que no se quede sin óvulos sin saberlo. Y doctor, ese óvulo congelado, ¿qué tiempo es útil? Infinito. Eso no, porque no es... Es un proceso de vitrificación donde tú pasas las cosas de estado líquido a sólido, vitrificado, porque congelación sería bajar de temperatura hasta que pase a sólido. Entonces aquí no, aquí pasa líquido a sólido directo. Entonces ese proceso de vitrificación dura años. De hecho, yo creo que eso que tú me comentaste de que una madre que le donó los óvulos, yo creo que yo lo leí también, creo que fue el año pasado, que era que estaban vitrificados décadas antes. Lo que todavía aquí no hay el llamado vientre de alquiler, que uno lo ve mucho con la gente rica en los Estados Unidos. Eso aquí todavía no. Lo que pasa es que la ley de República Dominicana dice que madre es quien pare. O sea, si tú das a luz, ese hijo es tuyo. Entonces, es la ley que... Legalmente, pero... En Estados Unidos no, en Estados Unidos es bajo contrato y si yo me embarazo con los óvulos y el esperma de otra pareja, legalmente ese hijo no me pertenece, aunque yo lo cargue 9 meses. Ya esas son otras leyes que aplican en Estados Unidos y también para Europa. Pero aquí en República Dominicana todavía en ese sentido la ley no lo soporta en ese sentido. Entonces, doctora, en su consultorio, entonces usted, su labor solamente para reproducción asistida, es decir, usted no es obstetra, ginecóloga. Yo hago de todo, hago de todo, me encantan los partos, me encantan los bebés, el que tiene redes sociales que me pueda buscar, porque a diferencia de los bebés, que es una celebración donde todo el mundo te lo aplaude, los tratamientos de reproducción asistida, cuando la pareja lo llevan como calladito. Sí, por si acaso. Sí. No, es que le da como vergüenza, hay mucho tabú aquí. Las mujeres se sienten como al menos y los hombres por igual. Entonces, esos son temas que se guardan a discreción completamente. Y fuera de aquí es un orgullo decirlo. Lo vemos en las celebridades. Hasta signo de estatus. Signo de estatus fuera de aquí. Porque no todo el mundo puede costear un proceso así. Aquí no, aquí eso no se lo dicen ni a sus padres. El tema económico, doctora, ¿qué tan costosos son esos tratamientos? Depende de cada caso, pero es costoso. Las aseguradoras no cubren ese tipo de tratamiento. No, ni siquiera las consultas. No las cubren. No las cubren, es penoso. Pero sí, realmente... Y es en dólares, yo creo, ¿no? Bueno, en dólares o pesos, tú haces la conversión como quiere mucho. Como quiera. Pero son procesos costosos. Son procesos costosos, los medicamentos son de alto costo. Por los medicamentos y todo el protocolo. El protocolo, el laboratorio, los profesionales que trabajan en la parte del laboratorio, todo es costoso, realmente es difícil cuando una paciente lo necesita y tú sabes que no está dentro de sus posibilidades. Entonces, en Sendoe usted tiene así, además de usted, hay otros especialistas que trabajan en el laboratorio. No, SEMDOE nosotros es un centro donde tenemos todas las especialidades médicas. Ahí más que nada nosotros tratamos de dar la consulta preconcepcional. Yo recibo muchas parejas que me dicen, mire, no hemos empezado a buscar
pero queremos estudiarnos para ver que todo esté bien. Ahí le damos la consulta preconcepcional, también la consulta de fertilidad, como te comentaba, la mayoría de las pacientes no necesitan un in vitro. Entonces eso lo resolvemos con cositas, con consultas. Nosotros tenemos un buen tratamiento, un sí. buen diagnóstico, una buena investigación y con el tratamiento apropiado. Exactamente. Y en SEMDOE no estoy yo sola, del Departamento de Reproducción Asistida, también está el doctor Omar de la Rosa y la doctora Franco. Somos varios que estamos disponibles para cualquier paciente que entienda que está teniendo problemas para salir embarazada o que le interese más información para saber si pudiera tener un problema antes de empezar a buscar. Esas consultas son súper importantes. Doctora, ¿y a qué edad usted recomienda esa consulta? Lo que pasa es, como te comentaba, yo creo que las jovencitas, desde los 25 26 años, sería bueno hacer una evaluación, control, claro. tengan o no pareja, tengan o no planes de tener hijos en el futuro cercano, hacerse su control para ver cómo andan con ese tema que te comentaba de los óvulos. Si están bien, pues entonces ok, perfecto. Puede esperar. Puede esperar, pero ya las parejas, si empiezan a buscar y ven que si la mujer tiene 35 años o menos y ve que pasa un año y no se queda, que venga. Y si tiene más de 35, 6 meses. Si no se quedó, que venga, que le ayudamos. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Ya Jacqueline era especialista en el área. No, yo me quedé sorprendida. Yo he o sea, aprendido qué gusto, muchísimo. de verdad. Yo sé que los amables televidentes han disfrutado muchísimo y saben que la doctora está encendida. Usted no tiene consulta privada. Tengo una consulta privada también en la UCE, en cualquiera de los sitios estamos disponibles para atenderlos. Doctora Carla La UCE. Mateo Renedo. Ajá. En la UCE para que la y busquen en las SEMDOE. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. ustedes, Además, me a usted encantó además es gran venir. comunicadora. Muy bueno. Ay, muchísimas gracias, me encantó venir. Gracias. Qué bueno. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, y nos vemos ya en la recta final del Telematutino 11.